Hola, te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carpa Lunar y esta es la astrología que va de el 1 de junio hasta el 9 de junio del 2024 y tenemos que empezamos la semana, empezamos este mes de junio con una luna que va de menguante hacia la luna nueva y que con esta luna nueva vamos a tener también el movimiento de Venus y del Sol en una conjunción, en un inicio, ¿verdad? En una reunión alquímica y lo que va a dar inicio posteriormente a Venus como estrella del atardecer. Estamos como en medio del ciclo, de un ciclo de Venus de 18 meses aproximadamente, y en este punto central es que empezamos a inteligir muchas cosas que comenzaron desde el 2023 y que van a finalizar hacia el 2025. El 2 de junio tenemos un trino de Júpiter y Plutón, y en este trino que hace Júpiter ya en Géminis y Plutón en Acuario todavía, pero haciendo una retrogradación hacia Capricornio, pues vamos a encontrar algo profundo, una fe que habíamos olvidado o que habíamos perdido, algo que se había quitado de nuestro campo de visión, algo que nos traiga mayor significado, sentido de las cosas que estamos haciendo o motivaciones, motivos, ¿verdad? Incluso hasta como ambiciones, deseos, anhelos van a surgir en este inicio del mes de junio, el 2 de junio exactamente. Y entonces también ahí se abre nuestra oportunidad para, decimos que en medio de este tránsito de Venus, nos damos la oportunidad para rectificar el camino o corregir el camino o recalcular el camino. Y hacia el 3, 4 de junio, cuando Venus está con el Sol en esta conjunción alquímica, en este Casimi, esperamos preñar, ¿verdad? Con esa transformación y con ese deseo, con ese anhelo, los siguientes 9 meses. Entonces decimos que estamos de alguna forma quemando las naves o soltando las escaleras que nos trajeron hasta este lugar, recuperando el brillo de nuestro corazón, la verdadera luz, elevarnos a un corazón que tiene más un sentido de aire y agua, es decir, que está a través de las emociones, pero también conducido por la inteligencia de Géminis. Y luego vamos a tener a Venus como estrella del atardecer. Eh, Ahí mismo en ese proceso vamos a empezar a tomar nuestras alas para empezar a revisar lo que ya hemos elaborado en los últimos 9 meses, desde lo tangible, desde lo que aquí y ahora es, desde esos golpes de realidad, para poder habilitarnos en una construcción de una nueva casa, es la metáfora, ¿no? Entonces, decimos que estos primeros días de junio en que primero nos encontramos con este trino entre Plutón y Júpiter, hay algo que desenterramos, hay algo que observamos y que empezamos a recalcular la ruta, empezamos a recordar nuestros recursos internos y externos, empezamos a recordar, ¿verdad? Que anhelábamos ciertas cosas o que deseamos ciertas cosas. Y entonces es muy probable que empecemos a sentir esa nueva narrativa que se abre y que nos pide, ¿verdad? Encuerpar. El 6 de junio tenemos una luna nueva en Géminis y esta luna nueva en Géminis ya está enmarcada en el proceso que está haciendo Júpiter ahí mismo, un proceso que abre desde mayo de este año y que cierra hasta junio del año que sigue. Vamos a tener la oportunidad de mejorar, de encontrar, elaborar nuestra narrativa, nuestra voz, la curiosidad, poder comunicarnos de una forma distinta, poder entrar en una narrativa distinta. Y algo que va a suceder durante todo este año, pues es que vamos a definitivamente a estar como entre dos narrativas, la narrativa en la que estamos y la narrativa que vamos a abrazar. Entonces es como si estuviéramos viviéndonos en dos espacios de los que tenemos que ir tejiendo hasta que finalmente nos vamos a la nueva narrativa, empezamos a encuerpar, a sentir, a encarnar la nueva narrativa. Entonces se abre un año muy dinámico, se abre con Júpiter un año y con esta luna nueva una siembra,
para poder tener nueva palabra, nueva voz, nueva comunicación, para no caer en mentiras ni generar mentiras. Y esta lunación en Géminis va a tener una luna llena en el eje Cáncer-Capricornio, va a tener una luna llena en Capricornio. Entonces, esta lunación que nos habla de una nueva palabra, de una nueva manera de respirar, de darnos cuenta que nuestra curiosidad está despierta, que nuestras manos quieren hacer cosas, que queremos aprender cosas nuevas y que también queremos discernir de las cosas que nos que nos encierran, ¿verdad? En una cueva psíquica o que nos hacen caer en delusiones y que nos hacen caer espirales abajo, empezar poco a poco a discernir qué es eso y poder movernos desde ese lugar en nuestra vida. Y Capricornio nos va a traer la oportunidad de observar las nuevas estructuras, de observar cómo vamos a regresar a ese lugar que estamos construyendo como nuestro hogar, que es algo interno, ¿verdad? Y que también puede verse expresado en un lugar externo, que también nos puede, como no necesariamente el hogar en físico o la construcción puede y puede no ser, pero sobre todo estamos hablando de un hogar interno que esa luna llena nos va a permitir observar cuáles son esas responsabilidades que queremos tomar, cuáles son las cosas que sí queremos elaborar, cómo podemos actuar maduramente para tomar este nuevo lugar, para darle el sí y encuerpar este nuevo rito de paso. Entonces, esta luna nueva, esta lunación que abre en Géminis, nos está trayendo definitivamente la oportunidad de empezar a abrazar una nueva narrativa, de empezar a entendernos en un nuevo lugar, en un lugar quizá más dinámico o en un lugar que ya conocíamos, y poco a poco ir tejiendo lo viejo con lo nuevo, también ir atendiendo nuestra multidimensionalidad. Ahora, todas las esferas en las que nos vamos a mover en los próximos años o en la próxima era, en el próximo movimiento evolutivo humano, se encuentran configurados en esta luna nueva, en esta lunación. Tenemos al Sol, tenemos a la Luna, eh, tejiendo la luna nueva, y luego tenemos un grado después a Venus, tenemos 10 grados antes a Mercurio, tenemos al inicio de Géminis a Júpiter. Entonces ahí junto al Sol y la Luna se encuentra Mercurio, Venus y Júpiter, que son las esferas más inmediatas de evolución de la Tierra. Por un lado, nos estamos haciendo conscientes de la importancia de Venus, como los misterios de Venus que necesitamos conocer como humanidad, o al menos em, como este milésimo, ¿verdad? Centésimo mono. O sea, la masa crítica necesita conocer verdaderamente y apreciar genuinamente los misterios de Venus, que recién se empiezan a decir, y te he preparado un video, un podcast, un audio en donde te cuento acerca de cómo poder discernir estos misterios de Venus, porque obviamente, como sucede con muchos misterios develados y contados, son utilizados para adormecer también, para provocar crisis, para causar delusiones, también son utilizados para hechizar, para conjurar, y las personas empiezan a caer en locura, en demencia, empiezan a caer en el hedonismo y en muchos hechizos de la vibración baja de Venus. Entonces, cuando no podemos discernir bien cuáles son estos misterios ahora que se están abriendo, nuestra mente puede entrar en un caos, nuestra psique entra en un caos. Y obviamente empezamos a de-evolucionar, empezamos en lugar de evolucionar, vamos hacia atrás, retrocediendo. Entonces, todos estos misterios de Venus es algo que se empieza a abrir en la Tierra, es algo que vamos a conocer, al menos la masa crítica necesita conocerlo para poder aventurarnos a los nuevos pasos que con la Tierra estamos haciendo y hacia dónde vamos en nuestra eterización, en nuestra evolución, en la dimensión del plano astral, hacia allá vamos. Luego tenemos también a la esfera de Júpiter, que es la esfera que nos está diciendo hacia dónde toca ir, cuál es ese cuerpo astral que vamos a navegar, esa atmósfera astral que vamos a navegar, cuáles son los mitos que necesitamos recordar
y abrazar y desde qué imágenes empezamos a brillar o a titilar para poder hacernos conscientes de nuestros cuerpos sutiles. Entonces, pues es necesario que pasemos por este rito, es importante, es la manera como evolucionamos. Sin embargo, como siempre ha sucedido en la Tierra, la manera en cómo se cuentan estos mitos, el lugar desde donde hace, quien conjura y quien abre esos mitos, también abre su campo astral. Y si ese campo astral no es coherente, entonces las personas que escuchan, las personas que atienden, caen en estos hechizos, encantamientos, conjuraciones y se puede perder la psique en ese lugar. Entonces es importante poder discernir desde dónde lo hacemos y cuáles son las historias que vamos a elegir escuchar para tener en coherencia nuestro cuerpo astral. Entonces, esta lunación es muy poderosa porque en esta lunación estamos decidiendo sí o sí cuál es la narrativa que vamos a encuerpar, cuál es la narrativa que vamos a tejer, cuál es el lugar al que queremos llegar en junio del 2025 y también vamos a elegir cuáles son, o bueno, vamos a darnos cuenta, no tanto elegir, pero sí a darnos cuenta cuáles son las historias que necesitamos integrar para abrazar nuestra multidimensionalidad. ¿Cuáles son esas historias que se abren como miriadas, como espejos de nuestra propia vida, de nuestra propia historia, para que las incluyamos en nuestra biografía y para que desde ese lugar podamos hacer ese camino hacia la nueva narrativa, hacia la nueva identidad narrativa que queremos encuerpar, que queremos abrazar, que queremos habitar? Entonces, esta lunación nos abre, esta semana específicamente nos abre algo, un tesoro escondido ahí en lo profundo, a la oportunidad de observar también a través de qué nos hace en el cuerpo, en el alma, en el corazón, cuando escuchamos ciertas historias y cuando escuchamos otras historias. No quiere decir que todas las historias que nos hacen sentir bien o que nos traen comodidad sean genuinas y sean verdaderas. Lo que nos debe traer es orden y coherencia interna. Hay veces que la verdad nos confronta y decimos como, no, no estamos listas para escuchar eso o preferiría no escucharlo o a mí no me cuentes de esas cosas. Y lo cierto es que nuestra alma, para que realmente crezca y evolucione y realmente dé ese paso de madurez, necesita aprender a escuchar todas las historias, necesita aprender a observarlo, trascenderlo, discernirlo, integrarlo desde un lugar maduro y no como una niña pequeña, ¿no? Que prefiero, ay, no, a mí no me hables de eso, o yo prefiero no escuchar de eso. Es un lugar perceptual muy sutil, sin embargo, lo iré sondeando en futuros episodios, en futuros audios. Y, pero sí es importante que podamos darnos cuenta que no todas las historias que nos hacen sentir bien o todas las historias en donde nos dan por nuestro lado, ¿verdad? O que nos endulzan el oído son las historias que realmente son coherentes y nos ordenan. Ni tampoco todas las historias que de alguna manera traen esperanza o que traen como la conducción hacia un ideal em, puede, puede en realidad ser verdadero o genuino. A veces nos puede llevar a la delusión, ¿no? Entonces, es importante que poco a poco sí podamos entender que esta lunación nos va a abrir a oportunidades desde nuestras historias personales hasta las historias que observamos allá afuera para integrarnos, para ser coherentes, para darnos cuenta que hay que madurar, que hay que saber escuchar y que hay que saber integrar todas estas historias, pero que sí o sí vamos a empezar a cruzarlas. ¿Para qué? Para ampliar nuestra frecuencia. Cuando ampliamos nuestra frecuencia, ya no estamos nada más preocupadas y preocupados por vibrar alto todos los días, como ante todo lo que estamos escuchando, viendo y viviendo. No es nada más voy a vibrar alto y voy a vibrar bonito para como una manera de blindarme ante todo lo que sucede, sino que cuando ampliamos la frecuencia somos capaces de observar atentamente, escuchar, darnos cuenta de lo que está sucediendo
y darnos cuenta que tenemos una elección y que somos responsables. Tenemos la capacidad de responder ante eso que estamos observando, de que ya no somos niños y niñas, de que nuestra psique nos está pidiendo darnos cuenta de esto que está sucediendo, en lugar de correr, en lugar de escondernos, en lugar de no mirarlo, elegimos mirarlo sin que se fragmente nuestra psique. Y desde ese lugar, poco a poco, lo podemos trascender y podemos ampliar nuestra frecuencia. Y ampliar nuestra frecuencia es lo que nos va a permitir avanzar, es lo que nos va a permitir seguir evolucionando, seguir integrando energía, ser capaces de conducir y sostener otros niveles de energía. Entonces, esta lunación en Géminis nos está dando, por un lado, la oportunidad de observar, nos dará la oportunidad de observar nuestras historias, las historias que vamos a tener que ir integrando, la multidimensionalidad y, por otro lado, la nueva narrativa, la narrativa que vamos a encuerpar, que vamos a ir tejiendo a lo largo de todo un año y que le podemos empezar a dar fuerza con el aliento, con la energía que sostiene nuestro aliento, con la coherencia que sostiene nuestro cuerpo físico, mental y emocional. Entonces, esta semana es muy poderosa para que podamos decidir cuáles son las historias que queremos contarnos, cuáles son las historias que vamos a escuchar, cuál es la nueva narrativa que vamos a habitar y cómo nos invitamos a hacerlo desde un lugar maduro, desde un lugar en donde ya estamos iniciadas en una nueva forma, en una nueva cronología, en un nuevo estado personal y colectivo. Pues yo soy Karina Falcón para La Mujer Lunar y Carpa Lunar y deseo que la astrología de esta semana te acompañe y te traiga claridad para cruzar esta luna nueva y esta conjunción alquímica de Venus, este cruce alquímico de Venus y el Sol.